Mis hermanos y mis hermanas, en este viernes de la semana cuarta del tiempo ordinario, como cada viernes en la iglesia, siempre es para nosotros el recuerdo de la pasión, de la muerte de Jesús. Cada viernes es para nosotros un día de dolor, así como pronto ya van a venir todos los viernes de la Cuaresma, que son viernes de penitencia, de arrepentimiento por nuestros pecados. La Iglesia en su sana tradición nos hace pensar en el viernes, en el misterio de Cristo en la cruz. Hoy nosotros en el Evangelio que hemos escuchado, ya se nos puede hablar de ese misterio del martirio, del sacrificio de muchos hombres y mujeres en la historia de la Iglesia, que dando la vida por Cristo, entregando la vida por Cristo, por amor a Cristo, por amor a los valores evangélicos, han perdido la vida física. Esos son los múltiples mártires en la historia de la Iglesia. Juan el Bautista es solo un ejemplo también de cómo se puede perder la vida dándola a Cristo. Y también se muestra cómo el poder, cómo la actitud de poder del mundo puede también destruir la vida. ¿Qué significa para nosotros perder la vida a causa de Jesús? Tal vez se puede realizar esto de dos modos: explícitamente confesando la fe o implícitamente defendiendo la verdad. En este caso, Juan el Bautista ha perdido la vida defendiendo la verdad. Los mártires en la Iglesia, los que han derramado la sangre por Cristo, son el máximo ejemplo del perder la vida por Cristo. En más de 2000 años en la Iglesia, la multitud, y es inmensa, de hombres y mujeres que han sacrificado la vida por permanecer fieles a Jesucristo y a su Evangelio. Y hoy, en muchas partes del mundo hay muchos, pero muchos mártires, más quizás que en los primeros siglos de la era cristiana. Ellos dan la vida por Cristo y muchas veces son conducidos a la muerte por negar a Jesucristo. Esta es nuestra Iglesia. Por eso es que la Iglesia católica es tan diferente, es tan distinta a una secta protestante. La Iglesia es una iglesia de mártires, de hombres y mujeres que se sacrificaron donando su sangre para poder defender la verdad y poder también anunciar la verdad que es Cristo. Hoy tenemos más mártires que en los primeros siglos, pero también yo quisiera en esta mañana de viernes hablar del martirio cotidiano, del martirio que no solamente es el derramamiento de sangre a causa de la fe, como muchos mártires, sino del martirio cotidiano de una cantidad de personas que por la injusticia social viven un martirio permanente. No comporta la muerte ese martirio, pero definitivamente también es un perder la vida por Cristo, realizando el propio deber con amor, según la lógica de Jesús, la lógica del don y del sacrificio. Me he puesto a pensar en los médicos, no solo de Honduras, sino de diferentes partes del mundo. Pero cuando pienso en los médicos hondureños, que ya es una cantidad grande de médicos que han perdido la vida, enfermeros, técnicos, que han perdido la vida donándola allí,
junto a las personas enfermas de COVID, arriesgando la vida de ellos y también la de sus familias, son también mártires. Muchos de ellos ni tan siquiera el gobierno les ha dado lo correcto, lo debido, ni tan siquiera les han dado la protección adecuada, porque los gobiernos actuales de nuestros países solo piensan en sus propios intereses y se olvidan de los pobres, de los pequeños, de los humildes y de los que se sacrifican. Esos son mártires. No están derramando la sangre, sino que gota a gota y con un gran sacrificio. ¿Cuántos médicos llegarán agotados a sus casas, quizás para descansar un poco, después de pasar horas y horas interminables atendiendo? Después de ver sufrir a tantas personas y la lágrima y el dolor de los familiares que pierden a sus seres queridos, pensemos en ellos. Pensemos en cuántos pobres y madres de familia cada día ponen en práctica su fe ofreciendo concretamente la propia vida, la vida de sus propias familias. Pensemos también en una serie de sacerdotes en países de misión, en países peligrosos, que entregan la vida sirviendo también a los pobres, religiosos, religiosas, que con generosidad ponen su servicio por el reino de Dios. También este viernes yo quiero pensar en los jóvenes y muy por sobre todo en los jóvenes latinoamericanos de los países más pobres de este continente, que a raíz de esta pandemia han abandonado las aulas porque no pueden estar allí, y ahora sus clases son a través del internet, a través de un celular, de una tablet, para aquellos que tienen la posibilidad de tener internet. Pero yo pienso en los más de 800 millones de jóvenes en América Latina, quizá un poco más, que no tienen acceso a la tecnología. Ellos ya llevan un año de retraso en la educación y ahora se suma este otro año de atraso en la educación. Si pienso en Honduras, que había tantísimo atraso en la educación, ahora imaginemos nuestros jóvenes en este país, del colegio, de la escuela, con cuánta dificultad hay veces se encuentran apenas señal para conectarse. Pero los gobiernos corruptos, sinvergüenzas que viven en nuestros países y se alimentan como alimañas del bien, del dinero del pueblo, ni tan siquiera se preocupan por los jóvenes, no buscan alternativas ninguna, no les importa la educación del pueblo. Para mí los chicos y chicas de Honduras y de los países de América Latina son mártires de los gobiernos corruptores, de los gobiernos ladrones, que no se preocupan más que por ellos mismos. Ayer encontraba por ahí a un supuesto diputado, cuyo nombre no voy a decirlo, con 6 guardaespaldas militares pagados por usted y por mí, es decir, pagados con el dinero del pueblo. Y si a cada ladrón diputado tenemos que todavía pagarle guardaespaldas, ¿cuánto dinero se paga en cada guardaespaldas que se debería de dar al Hospital del Sur o a cuidados intensivos, al tórax y a los hospitales públicos? Esas cosas dan dolor, pegan sufrimiento en el alma a uno, y quisiera tener uno una respuesta definitivamente. Por eso para mí este viernes yo catalogo a los jóvenes mártires de la educación, porque no tienen acceso ni van a tener acceso a la educación, van a crecer sin la formación adecuada, van a ser ignorantes en muchos temas, porque no van a ser capaces de tener la educación correcta.
Son también mártires las múltiples personas que hoy se enferman de COVID y van a los hospitales. A mí me ha dado un dolor profundo darme cuenta que un agente de pastoral de nuestra parroquia que tiene enfermo a su esposo y a su hija, graves de COVID, gracias a Dios su esposo recuperándose, su hija un poco grave. Al llegar al Hospital del Sur, a cada uno de ellos le han pedido más de 30.000 empiras para poderle dar su tratamiento. Ellos son mártires, porque esta familia es una familia pobre que apenas viven, se sacrifican para salir adelante. ¿Cómo es posible que en este país, este gobierno corrupto y ladrón que tanto daño le está haciendo a este país, él y muchos otros gobiernos, porque no importa el color político, en este país todos son corruptos y ladrones, el día que mueran van a darle cuenta a Dios, no en el cielo sino en el infierno, por hacerle tanto daño a nuestra gente pobre, por no darle alternativas a nuestra gente pobre, por nuestra gente sacrificarse para poder tener salud. ¿Cómo es posible que la gente pobre en este país tenga que sacrificarse cuando ahí se ponen unos rótulos inmensos de anuncios políticos que estoy seguro lo que valen? Hace 4 años valían 400.000 empiras, y aquí cerca de nuestro templo, en la aldea de San Jerónimo, hay un inmenso rótulo, que es ese tamaño de rótulo. Hace 4 años, cuando yo llegué aquí, un sobrino mío que trabaja en estas cosas me dijo: tío, eso vale 400.000 empiras. Qué sinvergüenzas, qué ladrones, qué asquerosos son. Mientras la gente pobre tiene que luchar para adquirir la salud. Esos son mártires. Estos son nuestros mártires. Estos son mártires que pegan dolor. Estos son los mártires que nos hieren a nosotros el corazón, saber lo que tienen que enfrentar para poder tener salud adecuada. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos mártires hay en nuestros pobres países a causa de los gobiernos corruptos y ladrones, a causa de los padres supuestamente de la patria que viven con cantidad de guardaespaldas cuidándose y el Estado pagando del dinero de los pobres, cuando deberían de poner esos dineros a la salud y a la educación? De verdad que cuando hoy hablamos de Juan el Bautista y de Herodes, solo pensamos en esta gente. Herodes es el reflejo de los políticos de nuestro país que le hacen tanto daño a nuestra gente pobre. Qué cosa más triste escuchar también ayer un comentario de alguien muy importante en la política, un comentario secreto de alguien muy importante en la política, que dijeron: mientras no estén las elecciones no vamos a cerrar nada en el país. Cuando pasen las elecciones cerramos todo. De verdad que tendría que decir yo una palabra grosera en este momento, en esta reflexión, pero por respeto a la palabra y a la gente no lo diré. No les importa la gente a nuestros políticos, nunca les han importado. Por eso el montón de manifestaciones públicas, la gente tan siquiera sin protección y sin mascarilla. Pero la pobreza mental nuestra falta de educación no nos hace reflexionar. Cuando uno está mal educado se vuelve borrego y no sabe para dónde va, parece borrego siguiendo a otros burros. Es definitivamente triste la situación que se vive en nuestros países. Herodes es el modelo de los políticos corruptores y Juan el Bautista hoy en el Evangelio, como lo hemos escuchado, es el modelo de los mártires de nuestro tiempo, de los enfermos de COVID que no tienen acceso a la salud y a la medicina correcta, de los jóvenes, más de 800 millones de jóvenes en América Latina
que no tienen la educación correcta y que se van a quedar retrasados en la educación. Esos son mártires. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, vale la pena pensar que hoy es necesario ir contracorriente. Necesitamos ser como Juan el Bautista, ir contracorriente, decir siempre la verdad, porque la verdad nos hará libres. Nosotros no debemos de tener miedo. Entre vosotros y entre cada uno de nosotros hay muchos jóvenes que necesitan una alternativa en su vida para no quedarse a la deriva. Les invito a los chicos y a las chicas a ir contracorriente. Cuando les quieran robar la esperanza, que se puedan levantar, que puedan buscar alternativas. Cuando les quieran proponer valores pervertidos, que den una respuesta con un no, que aprendan a decir no a los antivalores y que aprendan a decir sí a los valores del reino. Por lo tanto, debemos ir siempre contracorriente, contra cualquier obstáculo y contra todos aquellos que nos roban las ganas de vivir, que nos roban las ganas de sobresalir. Vayamos nosotros adelante, seamos valientes y estemos orgullosos de ser valientes. Queridos amigos, hermanos, acojamos con alegría esta palabra de Jesús de hoy que nos invita a ir contracorriente. Es una norma de vida propuesta para todos. Que Juan el Bautista nos ayude a ponerla por obra. Por este camino nos ha precedido Él, como siempre también nuestra Madre, la Virgen de Suyapa. Ella nos ayuda a entender el sacrificio y el dolor, porque también ella estuvo al pie de la cruz. Ella perdió su vida por Jesús hasta la cruz y la recibió en plenitud, con toda la luz y la belleza de la resurrección. Que María de Suyapa nos ayude a hacer cada vez más y más nuestra vida, una vida entregada por amor y una vida contracorriente, viviendo los valores evangélicos. Así sea. Amén.